imaginé que escucharía esto de mi hija. Estaba completamente desprevenida, sumida en la tranquilidad de la vida diaria, cuando de repente me vi envuelta en algo que nunca habría esperado, en un secreto que había estado guardando por meses. ¿Cómo fue posible que no lo supiera? Porque nunca me lo dijo. Como madre, uno siempre espera ser la persona a la que sus hijos recurren, especialmente en momentos de incertidumbre o dificultades. Siempre me consideré una amiga, una confidente para mi hija, y lo más importante, alguien en quien ella podría confiar. Siempre habíamos hablado de todo, desde sus pequeños problemas hasta sus grandes miedos, o eso creía yo. Pero este secreto, este cambio en su vida, era algo que no imaginé que podía suceder, y mucho menos que me lo ocultara. Lo que me pasó, esa revelación, cambió por completo nuestra relación y no sé si lo podremos superar. Lo único que sabía en ese momento era que la vida de mi hija había tomado un giro que yo no había anticipado. Y el hecho de que ella no me lo hubiera contado me hizo cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre ella. La relación que tenía con mi hija siempre había sido cercana. Desde pequeña, había sido mi confidente, mi amiga. Compartíamos risas, conversaciones largas sobre la vida y los pequeños y grandes momentos que hacen que una madre se sienta completa. Siempre me decía que yo era su modelo a seguir, que me admiraba. Y por supuesto, yo sentía el mismo amor profundo por ella. Sentía que éramos un equipo, que compartíamos no solo el lazo de sangre, sino una conexión especial. Recuerdo cuando empezó la universidad, como la vi crecer y volverse una joven madura, con sueños y metas, me sentí tan orgullosa de ella. Siempre supo lo que quería, y aunque sabía que cada uno tiene su propio camino, me gustaba pensar que siempre estaría ahí para ella, que siempre podría confiar en mí, sin importar qué pasaran, pero algo cambió. La última vez que conversamos de manera profunda fue hace unas semanas. Me habló de sus planes, sus preocupaciones, pero algo en sus ojos no me parecía tan claro. Algo estaba ocultando, y aunque traté de no darle demasiada importancia, mi instinto me decía que había algo que no me estaba diciendo. Pensé que solo era una fase, que tal vez estaba pasando por algo que prefería mantener para sí misma, algo normal en su edad, pensé. Lo que nunca imaginé fue que esa pequeña sombra de duda se convertiría en una muralla que me separaría de mi hija. Lo que nunca imaginé es que la persona en quien más confiaba, con quien pensaba que compartía todo, podría ocultarme algo tan grande, algo tan importante, sin que me diera cuenta. En los días previos a la revelación, algo comenzó a cambiar en mi hija. Al principio, no le presté mucha atención. A veces se sumía en sus pensamientos, como si estuviera atrapada en su propio mundo. La veía menos en casa, pasaba más tiempo fuera, y cuando estábamos juntas, sus respuestas eran breves, como si estuviera esperando que dejara de preguntar. Me sentía desconectada, pero también intentaba comprender. Los jóvenes pasan por momentos difíciles. Pensé en todos lo hacen. A medida que pasaba el tiempo, la tensión se acumulaba. Había ocasiones en las que intentaba hablar con ella, pero sus respuestas se volvían cada vez más evasivas. Me decía que estaba ocupada con los estudios o que tenía muchas cosas en la cabeza. A veces ni siquiera me miraba a los ojos y eso me hacía sentir más distante que nunca. Pero pensé que era solo una fase pasajera, que después de todo, era normal que los hijos se distanciaran un poco durante ciertos periodos de su vida. Una tarde, decidí hablar con ella. La encontré en su habitación, sentada frente a su escritorio, mirando fijamente la pantalla de su computadora. Pensé que era el momento perfecto para abordar lo que sentía. Me senté junto a ella y le pregunté suavemente, ¿te pasa algo, hija? He notado que te alejas un poco y me preocupa. Ella me miró brevemente, sin responder, y luego volvió la vista hacia la pantalla, como si estuviera buscando algo en ella. Sentí que había algo más detrás de sus ojos, algo que no me estaba diciendo. No es nada, mamá. Estoy bien, me respondió con una sonrisa que no convenció ni a ella misma. Fue en ese instante cuando comencé a sospechar que lo que estaba pasando era más serio de lo que imaginaba. Algo grande estaba ocurriendo, algo que ella no podía compartir conmigo. Me sentí impotente, como si estuviera viendo cómo mi hija se hundía en algo y no podía alcanzarla. Pero aún no sabía lo que estaba a punto de descubrir. El secreto estaba a punto de salir a la luz, pero de la manera más dolorosa posible, una que jamás hubiera esperado. Fue una tarde como cualquier otra. Después de un largo día de trabajo, regresé a casa con la esperanza de encontrar algo de calma, algo de normalidad. Pero cuando entré, mi hija me estaba esperando en la sala. Estaba sentada en el sofá, con las manos entrelazadas, y su mirada evitaba la mía. Sabía que algo no iba bien. Algo en su actitud me decía que ese sería el día en que todo cambiaría. Mi corazón comenzó a latir más rápido,
mientras me acercaba a ella. Le pregunté, tratando de sonar tranquila, «¿Qué pasa, hija? ¿Por qué no me habías dicho que necesitabas hablar?» Fue entonces cuando, con una mezcla de nerviosismo y resignación, ella me miró y me dijo, «Ann, mamá, hay algo que he estado guardando durante un tiempo y sé que ahora no puedo seguir ocultándolo más». Mi estómago se apretó al escuchar esas palabras. De alguna manera, ya sentía que lo que venía a continuación cambiaría todo. Ella tomó una respiración profunda. «Antes de continuar, Ann, estoy embarazada, mamá». Esas palabras cayeron sobre mí como un golpe en el estómago. No pude procesarlo de inmediato. Me quedé allí, parada frente a ella, con la mente en blanco. ¿Cómo? ¿Por qué no me lo había dicho antes? ¿Cómo había llegado a este punto sin que yo lo supiera? Mis pensamientos se atropellaban, pero no podía encontrar ninguna respuesta que tuviera sentido. La miré fijamente, esperando que dijera algo más, algo que me ayudara a entender cómo habíamos llegado a este punto. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», logré preguntar, mi voz quebrada. Ella me miró, como si lo pensara por un momento, y luego bajó la mirada. «No sabía cómo decírtelo, Ann, y no quería defraudarte», dijo con voz temblorosa. En ese instante, una ola de emociones me invadió. El dolor de no haber sido la primera en saberlo. La confusión por no haberme dado cuenta antes. El miedo por lo que eso significaba para ella. Y también para mí. ¿Cómo iba a manejar esta situación? ¿Cómo íbamos a manejar esto como familia? Pero lo peor de todo, lo que realmente me rompió por dentro, fue ver cómo mi hija había cargado con esta angustia sola. Me di cuenta de que, en su mente, ella sentía que no podía confiar en mí, que no podía contarme lo que estaba pasando. Había algo profundo que nos había separado, algo que yo no había visto, pero que había estado allí todo el tiempo, creciendo entre nosotros. A pesar del dolor, decidí que lo único que podía hacer era escucharla. Me senté a su lado. Tomé su mano y le dije, con voz suave, «Hija, siempre voy a estar aquí para ti. Aunque esto me duele, quiero que sepas que lo enfrentaremos juntas. No estás sola». Pero, por dentro, sentía que el mundo entero se desmoronaba. No podía entender cómo habíamos llegado a este punto. Como una hija que siempre había sido tan abierta y cercana a mí, había decidido cargar con un secreto tan grande y tan pesado. El amor que sentía por ella me decía que todo lo haría por ella, que la apoyaría, pero la pregunta seguía rondando mi cabeza. ¿Por qué no me lo dijo antes? Después de que mi hija me reveló su embarazo, algo dentro de mí se rompió. No sabía si estaba más sorprendida, triste o furiosa. Todo pasó tan rápido, pero las emociones comenzaron a invadirme una tras otra. Me senté allí con ella, en silencio, mientras mi mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Me sentía como si estuviera observando una película, como si no fuera yo la protagonista de esa historia. La primera reacción que tuve fue el dolor. El dolor de haber sido excluida de algo tan importante, algo tan fundamental para la vida de mi hija. Durante tanto tiempo, me había considerado su amiga, su confidente. Siempre habíamos compartido todo, o al menos eso pensaba. Pero ahora me di cuenta de que había estado completamente equivocada. Ella había guardado este secreto para sí misma, y lo peor de todo es que lo había hecho porque pensaba que no podía contarme. Me sentía traicionada, aunque sabía que no era su intención. No era que ella no me quisiera, sino que había algo tan profundo en ella, algo que no había visto, algo que la había hecho esconder su dolor y su miedo. ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué no me confió lo que estaba pasando? Me preguntaba si había sido tan absorbente en mi propia vida que no había notado que ella estaba pasando por algo tan importante. El sentimiento de traición no provenía solo de la mentira o el secreto, sino de la distancia emocional que se había ido formando entre nosotras. Me di cuenta de que, en algún momento, algo cambió. Quizás fue cuando ella comenzó a alejarse, o cuando me empezó a hablar menos. Tal vez fue la universidad, tal vez la adolescencia, tal vez simplemente crecimos de manera diferente. Pero lo que era claro era que la relación que compartíamos ya no era la misma. Me quedé con una sensación de vacío, como si de alguna forma me hubiera perdido en el camino. ¿Cuánto había cambiado mi hija y yo? Ni siquiera me había dado cuenta. Pensé en todos esos momentos en los que pensé que todo estaba bien, que todo seguía como siempre, pero ahora veía las grietas que se habían formado, las grietas que nunca había querido ver. La otra emoción que me invadió fue la culpa. ¿Había algo que pude haber hecho diferente? ¿Había señales que pasé por alto? Pensé en las veces que ella parecía distante, en las veces que la veía perdida en sus pensamientos. Tal vez debería haber insistido más, haberla cuestionado más. Tal vez si hubiera estado más presente, si hubiera hecho algo diferente, podría haber sabido lo que estaba pasando. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí
me decía que no podía culparme por todo. El amor que sentía por mi hija era tan grande que me resultaba imposible pensar que todo lo que había hecho por ella, todo lo que había sacrificado, no había sido suficiente. Había renunciado a mi vida, mi tiempo, mis deseos, para que ella tuviera la mejor educación, la mejor oportunidad. Pero ahora me enfrentaba a la dura realidad de que a veces el amor no basta, de que incluso cuando das todo por alguien, no siempre recibes lo mismo a cambio. Me tomé un momento para respirar, para intentar calmarme. Estaba pasando por una montaña rusa de emociones y sabía que necesitaba tomar las riendas de mis sentimientos. No podía quedarme atrapada en el dolor o la tristeza. Debía encontrar una manera de superar este obstáculo, de reconstruir la confianza con mi hija, aunque no sabía si sería posible. En ese momento, miré a mi hija a los ojos. Ella estaba allí, esperando mi reacción, pero yo ya no sabía qué pensar ni qué sentir. La verdad era que no sabía cómo seguir. Pero lo que sí sabía era que el amor entre nosotros, aunque lastimado, aún estaba allí. Y eso era lo que más me importaba. Todo lo demás podría esperar. Lo único que necesitaba era encontrar la forma de sanar, de empezar de nuevo. A partir de ese momento, todo cambió entre nosotras. Aunque traté de mantener la calma y actuar como si nada hubiera pasado, no pude evitar sentir una distancia creciente entre mi hija y yo. Había algo en el aire, una tensión que se había instalado en nuestra relación, algo que no podía ignorar. La verdad es que, aunque me esforzaba por mostrarle apoyo y comprensión, la herida en mi corazón seguía sangrando. ¿Cómo podía mirar a mi hija y no sentir esa grieta entre nosotras? Las conversaciones se volvieron más incómodas. Intentaba hablar con ella, preguntarle cómo se sentía, cómo podía ayudarla, pero sus respuestas eran frías, cortantes, se había encerrado en sí misma. Y aunque yo intentaba alcanzarla, parecía como si siempre hubiera una barrera invisible que nos separaba. Ya no me veía como la madre que siempre había sido. Ahora me veía como una extraña, como alguien con quien no podía compartir su dolor. A veces me preguntaba si realmente había sido una madre buena, si había hecho lo suficiente por ella. Y al mismo tiempo sentía que había hecho todo lo posible para darle lo mejor. ¿Dónde había fallado? ¿Por qué había llegado a este punto? Me costaba aceptar que mi hija ya no me veía de la misma manera, que el amor que había dado durante tantos años no era suficiente para salvarnos de esta distancia, que se había formado entre nosotras. Hubo momentos en los que intenté confrontarla, preguntarle directamente qué estaba pasando en su vida, si estaba bien, pero ella siempre esquivaba mis preguntas, respondía con evasivas, como si no quisiera admitir lo que realmente estaba sucediendo. Era como si, en el fondo, me temiera. No me atrevía a decirlo en voz alta, pero sentía que ya no me veía como la madre a la que podía acudir en busca de apoyo. Me veía como una carga, como una persona que ya no era útil para su vida. Lo peor de todo era que, al mirarla, veía el mismo dolor que yo sentía. Sabía que, en el fondo, ella también estaba sufriendo. Estaba atrapada entre su miedo de decepcionarme y el miedo a lo desconocido, pero no podía hacer nada. Las palabras que compartíamos ya no tenían el mismo peso. La conexión que antes nos unía se había roto, y el amor que sentía por ella ya no era suficiente para sanar esa grieta que nos separaba. A veces me sentaba sola en la sala, observando el lugar vacío junto a mí, el espacio que antes era de mi hija, y me preguntaba cuándo fue que todo empezó a cambiar. Quizás fueron sus pequeños gestos de distanciamiento, o sus palabras que ya no tenían la misma calidez que antes, o tal vez fue el día en que me confesó el secreto, cuando todo lo que pensaba que sabía sobre ella se derrumbó de un golpe. Lo único que sabía era que ya no éramos las mismas. Ya no compartíamos la misma relación que teníamos antes. Y, aunque traté de aceptar esa realidad, sentía que mi corazón se rompía un poco más cada día. Sabía que para sanar tendríamos que reconstruir desde cero, pero no estaba segura de si eso era posible. Mi hija estaba perdida en su propio mundo, y yo me encontraba atrapada en el mío, tratando de encontrar una manera de llegar a ella, de reconstruir lo que habíamos perdido. Pero cada intento parecía más lejano, como si estuviéramos destinadas a caminar en direcciones opuestas, incapaces de encontrarnos en el medio. Pasaron varios días desde la revelación y la tensión entre mi hija y yo seguía aumentando. Había una incomodidad palpable cada vez que nos cruzábamos en la casa. Sabía que necesitaba tomar una decisión. No podía seguir viviendo en un ambiente tan cargado emocionalmente, pero al mismo tiempo no podía simplemente ignorar lo que había sucedido. Necesitaba decidir si seguiría luchando por nuestra relación o si debía aceptarlo
y seguir adelante con mi vida. Cada noche, mientras me preparaba para dormir, mi mente no dejaba de dar vueltas. Pensaba en todo lo que había hecho por ella, en cómo siempre había estado a su lado, en los sacrificios que había hecho para darle una vida mejor. Y aunque el dolor de la traición seguía doliendo profundamente, también sabía que el amor que sentía por mi hija no podía desaparecer de un día para otro. ¿Era suficiente para superar este obstáculo? ¿Podría perdonar lo que había hecho? ¿Podría reconstruir nuestra relación? El problema no era solo el secreto que había guardado, sino el hecho de que me había sentido rechazada. Mi hija me había ocultado algo tan grande, algo tan importante para su vida, y yo me había quedado completamente fuera de su mundo. Eso me dolía más que el hecho de que estuviera embarazada. Me dolía que no pensara en mí como alguien en quien podía confiar. ¿Podría perdonar eso? Decidí que no podía quedarme en este limbo. No quería que mi vida dependiera de una decisión que no tenía control sobre. Si mi hija no estaba lista para abrirse a mí, entonces tal vez era el momento de dar un paso atrás. No quería ser esa madre que viviera atrapada en una relación rota, esperando que las cosas mejoraran por sí solas. Sabía que si quería seguir adelante, tenía que dejar ir la idea de lo que había sido nuestra relación y aceptar lo que era ahora. Al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que no podía rendirme tan fácilmente. Había tantas cosas buenas entre nosotras, tantos recuerdos hermosos, que no podía abandonar todo por una pelea o un error. Tal vez aún había una oportunidad, tal vez con el tiempo las cosas mejorarían, pero para eso necesitaba empezar por mí misma, por mi propia sanación. Fue entonces cuando me di cuenta de que la única manera de avanzar era darme el espacio para decidir qué quería de verdad. Ya no podía depender de mi hija para que tomara esa decisión por mí. Necesitaba ser yo quien tomara el control de mi vida, sin importar lo que ella hiciera. Si quería seguir luchando por ella, tendría que hacerlo por mí misma primero, sin expectativas, solo con el amor que aún sentía por ella. Finalmente, después de tanto pensar, decidí que ya era hora de dejar el dolor atrás. No podía seguir arrastrando este peso emocional. Sabía que mi hija y yo aún teníamos mucho que enfrentar, pero también entendí que no podía permitir que esa carga definiera mi vida. No podía seguir viviendo en una relación marcada por la distancia y la desconfianza. Aunque el amor de madre nunca desaparece, entendí que mi bienestar también era importante. Necesitaba vivir para mí misma, y eso significaba dejar ir lo que ya no podía controlar. Pasaron días, semanas, y aunque aún sentía la tristeza por no tener a mi hija cerca como antes, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La tristeza se fue disipando, y en su lugar comenzó a aparecer una sensación de paz. Por primera vez en mucho tiempo, comencé a centrarme en mí misma, en lo que yo quería hacer, en cómo podía avanzar. No se trataba de dejar de amarla, sino de entender que, si quería recuperarme, necesitaba dejar de esperar que las cosas fueran como antes. Cuando finalmente decidí hablar con mi hija, una vez más, no lo hice con expectativas, sino con la intención de compartir mis pensamientos y sentimientos. No esperé que ella tuviera las respuestas o que todo se resolviera de inmediato. Solo quería que supiera que, a pesar de todo, siempre la amaría y que, aunque no todo estaba bien entre nosotras, yo estaba dispuesta a seguir adelante de la mejor manera posible. Mi hija me miró con los ojos llenos de confusión y remordimiento, y por un momento vi la misma niña que había criado. No había necesidad de más palabras. Sabíamos que teníamos que pasar por esto a nuestro propio ritmo, sin presiones. Las cosas no se solucionarían de inmediato, pero al menos estábamos dispuestas a intentarlo. De alguna manera, eso me dio la esperanza de que, con el tiempo, podríamos reconstruir lo que habíamos perdido. La vida no es fácil ni siempre justa, pero había llegado a la conclusión de que, a veces, el mayor acto de amor es aceptar que las personas cambian, que las relaciones también lo hacen, y que lo importante es estar dispuesta a adaptarse a esos cambios sin perderte a ti misma. A veces, el amor verdadero no es el que esperamos, sino el que aprendemos a dar a través del perdón y la aceptación.